Seguimos con este panel de periodistas internacionales hablando de las anécdotas y lo que deja esta cumbre. Una de las cosas que más recordaremos, yo creo, los periodistas fue el corrientazo que recibió uno cuando Evo llegaba a Atlapa. ¿Usted estaba ahí al lado, Juan Roberto? Yo estaba al lado, y lo confieso, estaba en el lugar equivocado, porque yo estaba hablando por teléfono con Bogotá, cuadrando la logística de la emisión de noticias que iba en ese momento. Cuando estaba hablando yo veo un cardumen de gente que viene, eso era un revuelto entre, yo como una bola de nieve, y yo quedé metido en la bola de nieve, cuando por accidente quedo, además yo no sabía qué presidente venía, pues yo estaba hablando el día, esperen cuelgo porque algo está pasando, entonces colgué, dije mi teléfono lo guardo, yo era con el teléfono y de pronto siento un golpe, una patada y veo una imagen de un señor muy simpática, con un aparato parecido a esto, haciéndole así a un camarógrafo. El camarógrafo cae. Descarga eléctrica. Claro, un taser, cuando ya lo veo y se arma pues ese revolú. Pero pues es apenas, digamos, natural en medio de ese tipo de situaciones, de cubrimientos complicados, creo yo. Pero fue fuerte. Es decir, y me pareció fuerte sobre todo, no sé el señor quién era, no lo distinguí, no lo identifiqué. Entiendo que era alguien de la seguridad panameña, pareció, no de la escolta. No sé, pero me pareció terrible porque es que los periodistas no somos criminales. Es decir, usted no puede ponerle un taser a una, y eso es violatorio absolutamente, totalmente de la libertad de expresión. Eso es en caso extremo. Eso es un... tiene que ser en caso extremo. Tú lo dices, los periodistas no somos criminales, pero estábamos sometidos a una seguridad porque había 30... Claro. Pero ¿cómo se manejó, cómo sintieron ustedes, los que estaban alrededor de Atlapa o del Hotel Riu, cómo sintieron esa seguridad? ¿Pudieron hacer sus labores? Sí. En honor a la verdad, podemos, hablando de experiencia, yo pienso que una de las cosas que debemos resaltar, bueno, en este caso yo que soy una periodista extranjera, o sea, no resido en el país, realmente el poder de organización que tuvo el gobierno, debemos recordar que es un gobierno poco tiempo, apenas menos de un año tuvo que preparar una cumbre con la envergadura de esta cumbre. Y realmente debemos decir de que la organización estuvo a la altura, teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvo el gobierno para prepararse, para organizar todo, las facilidades que se le ha dado, que se le dio desde mucho antes a la prensa que estamos acreditados aquí en Panamá, sobre todas las agencias que, bueno, son las que generalmente están acreditadas aquí, y bueno, las facilidades que se nos dio de información, de todo el andamiaje que se organizó, de cómo iba a ser, incluso ya dentro de Atlapa, realmente yo puedo decir que yo no tuve problema para ejercer mi trabajo, pude moverme sin ningún contratiempo de un lugar a otro, y también me ha llamado satisfactoriamente la atención, la manera en que el pueblo panameño respondió a esta cumbre, porque debemos decir que sobre todo los ciudadanos que viven en el entorno de Atlapa prácticamente se les privó de su privacidad. Eso es correcto, se lo puedo confirmar, yo vivo alrededor. Tuvieron que estar sujetos, como decía usted, a todas estas medidas de seguridad que son propias de una cumbre de este tipo por la cantidad de mandatarios que había en el país. Es responsabilidad del gobierno protegerlo, que nada suceda. Y realmente las personas respondieron. Es impresionante cómo pudieron acoplarse a esas estrategias de seguridad, más el apoyo, la atención que nos dieron, la bienvenida, y eso siempre, porque bueno, a veces se habla de las estructuras grandes y nos olvidamos de las personas comunes que también forman parte de una logística, de un evento como este, en esta área sobre todo, que tuvieron que privarse de sus libertades de movimiento, y sin embargo lo supieron hacer, e incluso la manera de cómo los policías, la seguridad nos informaba del traslado, de ir a los lugares. ¿Sabe a mí qué me pareció, Nubia y Sabrina y compañeros de mesa, interesante? Yo cubrí la cumbre de las Américas de Cartagena, y claro, ya digamos, cada seguridad de cada presidente, pues empezando por la de Obama, pues manejaba su esquema de traslado, pero aquí uno podría decir que fue casi que quirúrgica, porque uno no se daba cuenta, a no ser que fuera por los sonidos de las sirenas que llegaban las delegaciones, era muy rápido, pues al margen del incidente aislado de este señor, pero digamos que el grueso de los presidentes es correcto. entraban y uno no se daba cuenta, es decir, no había
no había esa, digamos, esa parafernalia y ese ruido que a veces en otros eventos se forma. Pero al margen de eso sí, bueno, muy organizado, me pareció muy, muy organizado y sobre todo bien, parecía una cumbre hecha para periodistas. Sí. Es decir, donde tú para encuentras... periodistas, pero si nos vamos a lo que pasó en el foro de sociedad civil, vamos a escuchar opiniones contrarias. Allí hubo, y no sé si las acusaciones y los señalamientos están marcados políticamente, probablemente lo sean, pero todos estos buenos comentarios que estoy oyendo y que respaldo, muchas de las organizaciones que participaron en el foro de sociedad civil hablaron de falta de seguridad, de desorganización. Eduardo. Sí, yo creo que hay que señalar, y me parece muy bien lo que dice Juan Carlos, de que fueron hechos aislados. También, digamos, el ataque que recibió el director de Fundamedios, que ha sido tan denunciado internacionalmente durante el encuentro de los castristas y anticastristas, como le queramos llamar, donde fue golpeado y agredido. Y otras situaciones donde tal vez a nivel de acreditaciones y eso, a nivel local, la Casa Blanca fue como muy estricta a la hora en la que se iba a dar la participación de Obama, en la que solo podían participar quienes estaban acreditados ante la Casa Blanca. Eso nos contará Marc más cómo funciona. Tuvimos los medios locales que batallar para poder acreditarnos. Batallar en la palabra. Pero al margen de eso, creo que en términos generales hay que señalarlo como un éxito y como un trabajo de logística importante. Habrá que, y yo sí creo que es importante, sobre todo el evento ese con el presidente Morales, que se defina y se establezca claramente las responsabilidades donde estuvieron. Porque agredir a un periodista con un tense de esto no es algo aceptable de ninguna manera. Sí, no es algo que se justifique, salvo que sea una situación donde la vida del mandatario está en peligro. Si me permites una acotación cortísima sobre el tema de histórico, que me quedé con ganas de decir sobre eso. Evidentemente, el encuentro Obama-Castro le da ese hecho diferente a cualquier otro evento de esta naturaleza, pero también es histórica desde otro punto de vista. Esta cumbre termina sin un acuerdo, sin una declaración. No logró, digamos... Hay muchas que han terminado sin esa declaración. No sé, sí, pero en esta se esperaba... Especial, ¿no? Exacto. Y lo digo trascendental porque había un documento sobre el cual Panamá había trabajado fuertemente y había logrado altos consensos. Por eso, pensar que no se termina con una declaración de Panamá, hay que entender, y creo que ese es nuestro trabajo en los próximos días, descubrir cuáles fueron los intríngulis, porque todos los que estamos aquí sabemos que al mismo tiempo que se dan muchos hechos públicos, hay muchas otras cosas aconteciendo debajo de la mesa. Que son los más importantes. ¿No? Y cómo esas diplomacias lograron que al final del día, tal vez una o dos lograron que al final del día no saliese una declaración de Panamá. Claro, eso es un trabajo pendiente, y hablando del pool de medios que siempre acompaña a Barack Obama o a cualquier presidente estadounidense, nosotros solemos comentar eso como un hecho de transparencia. Muchas veces en nuestros países, los países de América Latina, los mandatarios y los funcionarios viajan y no reportan dónde están, ni para dónde van, ni cuánto gastaron, ni quién los acompañó. Eso en Estados Unidos es imposible. ¿Cómo funciona ese pool de medios? El pool tiene un aspecto, una parte de burbuja, que es lo que mencionabas. Los medios americanos van siguiendo al presidente y es difícil a veces acceder ahí si no estás en el pool de la Casa Blanca. Pero de otro lado, como explicas, hay un escrutinio permanente. En Washington, los periodistas que seguimos la Casa Blanca sabemos al minuto lo que hace Obama. Cuando sale de la Casa Blanca para ir a comprarse un perrito caliente, recibimos un email diciendo 11:05. El presidente ha salido 11:07, ha regresado. ¿Le puso mostaza y ketchup también? También. Y aquí ocurre, en la cumbre hay un control permanente que es una cobertura de lo que hace el presidente y también es una vigilancia de lo que hace el presidente. Y solo hay que ver cómo la prensa americana cubre a su presidente, las preguntas que se hacen en la rueda de prensa. Y aquí me gustaría conectar con el debate que hubo en el plenario. Ah, claro. Tengo todo un bloque o varios bloques para ese debate, pero empiézalo. No, me llamó mucho la atención la intervención del presidente Correa. Sí. A mí también. Calificando buenos y malos periodistas que algunos, como habéis contado, pues reciben agresiones, pues algunos periodistas son malos, según el presidente Correa, y la respuesta de Obama creo que fue muy adecuada. Muy contundente. Sí, muy contundente. No puede haber un sistema en el que una persona defina quién es bueno y quién es malo. Yo prefiero vivir en un sistema donde eso no sucede. Exacto. Yo creo que ese es un tema, incluso saqué la cita textual de Obama que circuló
por las redes sociales para que conversemos durante el próximo bloque, porque somos periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión es entendido de forma diferente en los distintos países. Usted quédese en Radar, seguimos conversando con periodistas internacionales sobre lo que fue, y nacionales también, sobre lo que fue esta 7ª Cumbre de las Américas.